Además de eso, podemos trabajar con métodos de tipo void, que lo hemos visto también de forma genérica. Estos void no nos van a devolver lo que son valores. Y bueno, lógicamente que podríamos cambiar también la definición de parámetros. En este caso tenemos un método paramétrico vacío y podríamos colocar un método parametrizado, por ejemplo, que incluya lo que es un objeto de esta clase. Sería bastante interesante. En vez de almacenar objetos en la lista, ¿sí? Un método que cree objetos de dicha clase. Entonces para eso voy a colocar acá métodos void sin devolución, Ctrl Shift F, ¿sí? Notar que la definición de los parámetros de los métodos cambian en relación a qué se quiera realizar. Si se borra un elemento, no vamos a pasarle el objeto completo, lógicamente, sino lo que es el ID. Y si queremos borrar un elemento, ¿sí? Trabajando con las operaciones CRUD, que todavía no vamos a llegar a eso, porque hay que desarrollar lo que es el repositorio y después lo que es el test, vamos a poder, por ejemplo, borrar un elemento a través de su ID. No tenemos que pasarle todo el elemento a la función, o todo el objeto, mejor dicho, a la función para poder borrarlo. No sería lógico. Es como que vos quieras ir al Rapipago, si no sé, quieres pagar el teléfono, y no le vas a pasar, por ejemplo, tu grupo sanguíneo, no le vas a pasar tu fecha de nacimiento, el lugar a donde vivís, simplemente le pasas el número de cliente al sistema, o sea, a la personita que te escribe en el sistema, justamente eso, y pagás. ¿Sí? Simplemente es una forma de relacionarte las cosas. A eso me refiero con el ID del objeto, que lo vamos a ver también en su video un momento. Tranquilo. Entonces las definiciones de los parámetros se realizan en interfaces. Eso es importante. Podemos definir parámetros en métodos, pero vamos a declararlo también en interfaz, para que sea de forma global lo que nosotros queremos realizar. Entonces, public, en este caso seguimos trabajando con abstract, ¿sí? Pero vamos a trabajar con método void, de tipo void, que no nos va a devolver nada, pero sí va a realizar una determinada acción. En este caso vamos a agregar lo que es un procesador. ¿Sí? Y específicamente este tipo de método va a tener entre sus parámetros justamente el objeto que nosotros queremos agregar. ¿Sí? Va a ser de tipo procesador, de la clase que nosotros hemos desarrollado. ¿Sí? Y el nombre del objeto podríamos colocarlo procesador, así nomás. ¿Sí? Si esto lo tenés en un paquete aparte, que seguramente lo tenés, y si no tenelo, control space importamos clase. Seguidamente, de agregar procesador, podemos editar el procesador. ¿Sí? Hemos listado los procesadores, que esto es un tipo de operación de tipo select, ¿sí? O de tipo get. Más adelante, si tengo tiempo para desarrollar el curso, tengo pensado desarrollar varios cursos, por ejemplo, el tipo curso de Spring, Hibernate, trabajando con JPA, JDBC, por ejemplo, directamente acceso a nivel de base de datos más bajo, mostrar algunos proyectos que he realizado, que tengo más de 20, podemos justamente ver cómo podemos trabajar de esa forma, ¿sí? Pero por el momento vamos a hacerlo demasiado dummy. Podemos crear otro método que sea, por ejemplo, editar el procesador. Y bueno, para eso tendríamos que pasarle el ID que nosotros queremos editar, pero para que se entienda y no mezclar mucho las cosas, vamos a pasarle todas las características del procesador, ¿sí? El ID, el modelo, el fabricante, el código, frecuencia, consumo, número de núcleos, tipo caché. ¿Sí? Directamente podemos crear lo que es el objeto, o podemos pasarle, por ejemplo, cada uno de los atributos. ¿Sí? En este caso, public abstract void, editar procesador. Generalmente por convención se trabaja con add. Si vas a agregar algo es add. Si vas a actualizar algo es update. ¿Sí? Seguidamente de procesador, seguidamente de nombre de la clase, seguidamente de nombre del método. Si vas a listar es, por ejemplo, en este caso listamos todo, tal, ¿sí? O por ejemplo, find by tal cosa. No sé, por ejemplo, Jaimito, find by ID, find by, por ejemplo, número de núcleos, así. ¿Sí? Entonces, editamos procesador, podemos editarlo a través del objeto creado, o podemos también editarlo, que no es completamente viable, porque si llega a cambiar algún atributo de la clase, tenés que también cambiarlo. No es una buena práctica, pero podría comentarlo para que quede. ¿Sí? Por ejemplo, int id, ¿sí? Seguidamente del nombre, creo que tendremos modelo, fabricante, código. ¿Sí? Sería modelo, string, fabricante, así sucesivamente. Pero no es una buena práctica. Voy a colocar acá ya que los atributos
pueden cambiar en la clase. ¿Se entiende? Eso es importante. Así que no hay que definirlo de esa forma si queremos realizar una operación. Después de esto, bueno, vamos a eliminar public abstract, en este caso voids, borrar o eliminar procesador. Hay que pasarle, bueno, podemos pasarle el objeto o podemos pasarle ID. Generalmente siempre vamos a trabajar con ID, pero claro, estamos en la misma dicotomía. Si nosotros el atributo lo cambiamos a un long o trabajamos con un atributo tipo string, si vas a trabajar con un tipo de base de datos, por ejemplo, en NoSQL, ¿sí? Generalmente por ahí en Mongo no tenés un entero, tenés un object ID. Y ese object ID lo trabajas como string. Entonces, bueno, ahí vendría la dicotomía grande sobre qué vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con una base de datos relacional, no relacional, en este caso es algo dummy que estamos trabajando y creando todo en estas clasecitas, ¿sí? Pero bueno, eso tenés que tenerlo en consideración. Así que vamos simplemente a trabajar con el objeto, ¿sí? Y cuando nos referimos al objeto hay que tener, tenemos que pasar el objeto completo. ¿Sí? Nosotros creamos un objeto acá, new object, y le pasamos ese nombrecito del objeto acá. Referenciamos ese objeto en el parámetro de lo que es la función, ¿sí? Para que se entienda. Bien, ya tenemos nuestra interface desarrollada. Simplemente tenemos unos 4 métodos. Uno que va a listar todos los procesadores, uno que va a agregar lo que es el procesador a través del objeto, otro que va a editar el procesador a través del objeto y otro que va a eliminar el procesador a través del objeto, ¿sí? Y son de todo tipo abstract, eso es importante. Hay 3 que no nos devuelven nada, ¿sí? El tipo void, y uno que simplemente nos va a devolver lo que es la lista. Completamente viable sería que no declarásemos el void, ¿sí? Y que retornemos, por ejemplo, un booleano, que sea por ejemplo true, se ha agregado el procesador. O que retornemos, por ejemplo, la operación, un string, se ha agregado el procesador de forma correcta. Pero bueno, eso vamos a verlo paso a paso.